premiando los 3 primeros equipos de estas Olimpiadas. El campamento con las Olimpiadas de Brigadas de Emergencia ha cumplido la expectativa tanto personal como de todos los participantes. Las personas que hacemos parte del grupo 7 nos hemos sentido acogidos por Positiva, encontrando instructores con conocimiento amplio, lo cual lo transmiten de forma eficaz y eficiente. Este trabajo en equipo yo creo que es emocionante y se aprende mucho porque es aprender a liderar, que es algo muy difícil, aprender a escuchar, que es algo mucho más difícil, pero sobre todo yo creo que lo que pasó en el campamento en general fue poder disfrutar en general todas las actividades, vivirlas al máximo. Realmente es una experiencia maravillosa, grandiosa, es la viva respuesta de cuando nos lo proponemos de corazón lo logramos. Este es mi equipo, este premio es por ellos, es para la brigada que está ya esperándonos, somos 34 y todos tenemos todas las capacidades y funcionalidades para hacerlo y marcar la diferencia. Gracias por estos espacios, gracias por fortalecer nuestros conocimientos y vamos a seguir marcando la diferencia en esta brigada de Red Salud. Muy buenas tardes a todos. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Sandra Alfonso y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en investigación de incidentes de accidentes de trabajo, con la temática Sesión 8, análisis de causas de accidentalidad bajo la norma técnica colombiana para la clasificación, registro y estadística de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 3701. Es un gusto presentar a nuestra experta ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental especialista en impacto ambiental de proyectos, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2013 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Su experiencia y conocimiento enriquecerán esta sesión. Bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico saludarlos hoy aquí, casi mediodía ya, de este 20, ¿hoy qué es? 22, 27 de octubre. Lo que pasa es que esta conferencia la teníamos el día del simulacro y se nos cruzó un poco con el tema de evacuación, entonces tuvimos que reprogramarla. Entonces a los que se conectaron ese día y pues no tuvimos que reprogramar, pues porque estábamos afuera evacuando todo el mundo y todo el rollo, pues la reprogramamos para hoy. Esperamos que estén conectados los de esa fecha y bueno, que estén todos ustedes muy atentos a esta conferencia del día de hoy, que tengo un caso bastante interesante. Acabo de salir de una reunión de una investigación de un accidente fatal, entonces vamos a traer un poco de eso para acá. Y pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes, ya somos 51 asistentes, qué rico que estén conectados con nosotros hoy a esta hora antes del almuercito. Y bueno, sin más preámbulo, vámonos con el sondeo. Antes de comenzar, realizaremos un breve sondeo para conocer sus conocimientos previos sobre el tema y también tendremos otro sondeo al final para evaluar lo aprendido durante la sesión. Les pedimos que participen activamente respondiendo las preguntas que aparecerán en pantalla. Comencemos con la primera pregunta. Causa básica está asociada a causa real, la raíz, B, actos inseguros, C, condiciones inseguras. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. Causa básica está asociada a causa real, la raíz 67%, B, actos inseguros 22%, C, condiciones inseguras 11%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Acto inseguro está asociado a responsable en seguridad y salud en el trabajo, B, trabajador persona, C, representante legal. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados.
Estos son los resultados de la segunda pregunta. Acto inseguro está asociado a responsable en seguridad y salud en el trabajo 17%, B, trabajador persona 83%, C, representante legal 0%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Días cargados se refiere a días que se cargan a una lesión causada por un AT que causa A, muerte, B, invalidez, C, incapacidad permanente parcial, D, todas las anteriores. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Muchas gracias a los que me están escribiendo por interno, dándome sus buenos comentarios. Si hay preguntas, recuerden que estamos en directo. Yo estoy aquí muy juiciosa leyendo como sus preguntas o sus inquietudes para poderle dar respuesta en el tiempo que tenemos, que son más o menos 50 minutos. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. Días cargados se refiere a días que se cargan a una lesión causada por un accidente de trabajo que causa A, muerte 6%, B, invalidez 3%, C, incapacidad permanente parcial 33%, D, todas las anteriores 58%. Ingeniera Erika, damos paso a su intervención en esta sesión educativa. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Estuvieron muy juiciosos con las preguntas, excepto la tercera que causa mucha duda y por eso la quise traer. Entonces, vamos a irla desarrollando en el escenario que estamos el día de hoy. Bueno, somos 71 asistentes, de pronto por el horario ahí no hay muchos conectados, pero esta conferencia recuerden que queda grabada, luego se carga a Posipedia y la pueden ver en diferido y la pueden compartir con las personas que consideren pertinente, requieran de esta información tan interesante que nos vamos a validar el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Validar normatividad en cuanto a lo que tiene que ver con investigación de incidentes y accidentes y en lo que está relacionado con la 3701. Cuando Sandita decía 3701, yo, pero esa norma, ¿cuál es? Estoy acostumbrada a decirle 3701, entonces básicamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Definir criterios prácticos para usarla y vamos a estructurar una investigación con base en ella. Hace algún tiempo, hace algunos años atrás, yo dicté una conferencia asociada a esta comunidad donde hablábamos de las metodologías de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, hablábamos de árbol de causas, espina de pescado, 5 por qué, y yo incluí la NTC 3701. Alguna vez una persona me hizo un comentario de los que nos hablan por interno, me decía, oye, es que estás equivocada, la NTC 3701 no es una metodología para investigación de accidentes, ¿por qué la incluiste en la metodología? Entonces, es importante, tanto como le aclaré a esa persona, como lo aclaro hoy, la NTC 3701 es una guía metodológica para la investigación de incidentes y accidentes de trabajo porque describe hace un análisis de causalidad. Y ese análisis de causalidad nos sirve para alimentar cualquier metodología de investigación de incidente y accidente de trabajo. Y pues hoy lo vamos a ver. Entonces, por eso siempre me parece importante incluirla como tal. Aquí hay un marco teórico inicial del primer objetivo, que es validar la normatividad vigente. Bajo lo que tiene que ver con esta comunidad, la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, pues está regulada por la resolución 1401 del 2007, donde obviamente nos da unos lineamientos para la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Es importante resaltar que la finalidad de esta resolución es identificar causas, hechos y situaciones para poder establecer controles y evitar la reincidencia o la recurrencia. Ojo que aquí no habla de buscar culpables. Lo que pasa es que en términos jurídicos, y como les digo, estaba en una investigación de un accidente fatal, hace 2 minutos terminé con ellos para conectarme con ustedes. Básicamente, cuando hay una responsabilidad del empleador, pues hay que buscar la culpa para poder defender al empleador en este escenario, ¿cierto? Pero básicamente eso es un concepto desde el punto de vista jurídico en un proceso civil, en un proceso administrativo, en un proceso penal, un proceso legal que se lleve en cuanto se genere una demanda post todo el proceso de investigación. Entonces tengan en cuenta que la investigación, que es el documento que se hace bajo los elementos de la resolución 1401, no busca culpables, sino causas, hechos y situaciones que generaron ese evento como tal.
Y es importante tener en cuenta que habla de evitar su recurrencia. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un accidente de trabajo donde mi trabajador se perfora el pie con una puntilla usando botas de seguridad, pero la puntilla atraviesa la bota y genera una herida punzante al trabajador, y ese accidente lo tengo cada mes, pues no estoy dando cumplimiento al marco legal que me implica evitar su recurrencia. Entonces, si yo no evito recurrencia, por más veces que investigue el accidente de trabajo, pues obviamente tengo una responsabilidad porque no estoy evitando la recurrencia. Entonces, ese es el objetivo de la investigación como tal. Ya cuando tenemos el proceso legal, la demanda y todo el tema jurídico, en ese escenario, obviamente las partes, tanto el demandante como el demandado, obviamente buscan generar o buscar, valga la redundancia, una culpabilidad para obtener aquel beneficio que se esté declarando de juicio, por daño emergente, lucro cesante, lucro emergente, daño moral, daño inmaterial, etcétera, y eso cuánto monetariamente representa en un proceso judicial. Entonces tengan en cuenta que nosotros en este escenario el enfoque es análisis del accidente para identificar causas, hechos y situaciones más no culpables. ¿Listo? Dentro del contexto de la definición de accidente de trabajo, bueno, esto es un marco teórico que viene como de conferencias anteriores, se los dejo ahí como para que lo tengan en el radar, porque nos vamos a enfocar básicamente en el escenario que quiero presentarles, que son 3 casos dentro del contexto. Entonces, accidente de trabajo, suceso repentino que sobrevenga al trabajador por causa o con ocasión y que genere una perturbación funcional, psiquiátrica, orgánica o lesiones o una muerte como tal. Y el incidente es lo que pudo haber sido un accidente y no lo fue, es como el casi accidente como tal. Y el accidente grave, que es una resolución, es un concepto que aún está vigente en la resolución 1401, pero que se está trabajando en un borrador en este momento para actualizar todos estos conceptos, pues habla de amputaciones, fracturas, quemaduras de segundo grado, lesiones como aplastamientos, lesiones oculares o lesiones de columna vertebral, se considerarían accidente grave y se maneja en otros contextos de tiempo la investigación. Básicamente estoy obligado a investigar incidentes y accidentes de trabajo y la investigación me va a detectar las causas. En este caso, la pregunta 1 decía, ¿qué es una causa básica? Efectivamente, la causa básica es aquella causa real. El 67% contestó acertadamente. La causa básica es aquella causa que viene detrás del evento sucedido. Una causa inmediata, por ejemplo, si yo voy caminando por mi oficina y me resbalo en un charquito de agua y me caigo, digámoslo así, mi causa inmediata obviamente es la condición locativa porque el piso está mojado y me resbalo. Pero la causa básica está asociada a una gotera que no se ha arreglado, a un techo que está perforado o a un desnivel en el piso que hace el aposamiento de agua cuando se trapea, etcétera. Entonces, la causa básica es esa causa real que yo tengo que atacar porque esa es la que me sigue generando el evento. Si yo tengo la causa inmediata, que es voy y trapeo el charquito y listo, evité ahí recuperé, hice aseo y todo, pero vuelve a llover y vuelve a caer la gotera y vuelve a haber un charco y se vuelve a lesionar una persona, estaría haciendo un control sobre una causa inmediata y no sobre la básica. Entonces, básicamente, dentro del contexto, pues hay que hacer control de riesgo sobre las dos causas como tal. Trapeo para quitar el charco, pero también tapo la gotera. Entonces, ataco la inmediata y ataco la básica. Dentro de las obligaciones del empleador de la 1401, pues habla de adoptar una metodología y un formato para investigación de incidentes y accidentes de trabajo, pues que eso es un marco normativo como tal. Y dentro del equipo investigador, bajo la metodología que se requiera, pues hay que tener en cuenta un jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado del área donde ocurrió el accidente, un representante del COPAS y el representante del sistema de gestión en seguridad en el trabajo. Cuando el accidente es grave o mortal, además de estas 3 personas, debe participar un profesional con licencia en seguridad en el trabajo y el encargado de diseño de normas, procesos y o mantenimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy en la investigación que les estaba contando, estábamos haciendo como la reconstrucción de los hechos y debía estar la persona que diseña el procedimiento, que se encargó de crear el procedimiento de la tarea que realizaba el trabajador, porque fue un accidente fatal como tal. Importante tener muy en cuenta los temas de los tiempos, porque en procesos jurídicos son súper importantes. La resolución 1401, en este caso, pues habla de entregar la investigación a la ARL en 15 días, pero no cita si son hábiles o calendarios. Y de acuerdo al Código General de Procesos, si no está especificado el tipo de días, se considerarían hábiles. Pero hoy vamos a analizar 2 casos con muerte,
por lo tanto nos aplica el decreto 1530 que está compilado en el decreto 1072, donde establece que cuando un trabajador fallezca derivado de un accidente de trabajo, la empresa o el empleador deberá adelantar junto con el COPAS la investigación dentro de los 15 días calendarios siguientes a la ocurrencia de la muerte. Entonces hay que tener en cuenta que bajo el marco jurídico, si el accidente no es fatal, yo tengo 15 días hábiles para hacer la investigación, pero si es un accidente fatal, tengo 15 días calendario. Lo que pasa es que muchas veces las ARLs y las empresas y bueno, todo el proceso jurídico se pegan mucho de este decreto para decir que son 15 días calendario como tal, pero hay que tener en cuenta la jurisprudencia al respecto y por ahora la resolución 1401 no ha cambiado frente al punto anterior. ¿Listo? La metodología que usted escoja, cualquiera que escoja, obviamente debe tener un enfoque, no concentrarse en el accidente y no en que me van a echar si digo esto o me van a sancionar si yo digo esto. Siempre el enfoque debe ser, pues obviamente, encontrar las causas como tal. El responsable o el equipo responsable debe estar asociado a buscar las causas más no culpables o responsables. Importante, acoger a hechos probados, ¿sí? En este tema, y es un punto importante que le agradezco mucho al ingeniero Julio Ricardo Patarroyo que nos acompaña el día de hoy, que me prestó aquí su Biblia, que es el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de, bueno, una aseguradora que pues ya no existe como tal y que el libro ya no se comercializa, está en la bibliografía que les dejo al final. Pero básicamente en este escenario vamos a analizar ese tema de los hechos porque puede ser muy subjetiva la investigación de un incidente o accidente si no tengo hechos probados. No sé si el trabajador venía de derecha a izquierda, venía de arriba para abajo, a qué velocidad venía el vehículo y un montón de circunstancias que yo no puedo controlar y si no tengo acceso a ella, pues es muy difícil generar hechos probados y tengo que hablar desde la presunción y concluir desde la presunción y eso hace que la causa básica pueda ser un poco dispersa en la conclusión que se tenga. Por eso es muy importante que cuando tengan un accidente de trabajo, y en este caso un fatal como lo vamos a ver, el equipo sea lo suficientemente idóneo para hacer la investigación, porque una mala causa básica, una mala análisis de causas puede representar la diferencia entre la cárcel o la libertad de un representante legal o el proceso sancionatorio de multa o, o dinero hacia el demandante o el demandado. Entonces tengan en cuenta ese escenario. Y reconstruir, hoy hablábamos con la empresa de este tema, obviamente no voy a mencionar ni nombres, ni escenarios, ni nada, porque tengo un acuerdo de confidencialidad con ellos, simplemente menciono como los contextos académicos que puedo mencionar. Pero hoy hablábamos con ellos justamente de ir a la zona y que a alguien con las mismas características del trabajador, edad, altura, de origen poblacional, hasta mejor dicho, el peso de la persona, pueda reconstruir el escenario para poder hacer un símil en los tiempos desde lo que pasó hasta, desde cuando el trabajador empezó a laborar hasta que hubo el suceso que causó la muerte del trabajador. Entonces es importante hacer la reconstrucción de los hechos a través de registros fotográficos, fílmicos y el recorrido en el punto que es importante validar. El enfoque, acto o condición, una de las preguntas que les hacía es si un acto inseguro depende del trabajador o la persona. Sí, el 83% contestó adecuadamente. Cuando hablamos de un acto inseguro, a mí no me gusta mucho hablar de inseguro o seguro, porque es que la percepción es subjetiva. Lo que para ti puede ser seguro, para mí no. Voy a poner un ejemplo. Si yo voy en un carro y soy una persona de estas que hace videos, influencer y todo el rollo, y yo voy manejando y cantando una canción, pues para mí es seguro porque lo tengo en el portacelular, voy manejando y él me va grabando a mí, y digamos que para mí no es una condición insegura porque yo voy concentrada en mi manejo y el video se está haciendo solo. Pero otra persona puede decir no porque eso es un elemento distractor, porque el hecho de que actives el celular o lo que sea es un tema inseguro, ¿cierto? Entonces, pues obviamente ahí entra el conflicto en los procesos jurídicos. Por eso hablo de estándar y subestándar. ¿Cuál es el estándar como tal? En el caso de, por ejemplo, de trabajo en alturas, el estándar es 2 metros. Si se cae por debajo de eso, pues el estándar no estaremos hablando de seguro o inseguro, sino el estándar que dice. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de actos subestándar y condiciones subestándar, pero pues muchos los interpretan como seguro e inseguro. Por eso la pregunta dice actos inseguros para que no se me fueran a confundir. Efectivamente, el acto está asociado a la persona o trabajador y la condición es al entorno que da
el trabajo, el área, los elementos de protección que le entregan, las herramientas, equipo, eso hace parte de la condición como tal. Entonces, mirando aquí este ejemplo, si yo veo el trabajador que está a mi izquierda, ¿es un acto o una condición? Hoy están muy, no, si tengo preguntas, es que estaba en la casilla de chats, perdón, no me han preguntado nada. En el caso del trabajador de la izquierda sería un acto o una condición, y en el caso de la fotografía de la izquierda sería un acto o una condición. Bajo lo que acabamos de mencionar, cuéntenme ustedes qué opinan dentro del escenario. Bueno, no veo preguntas, solo saludos. Buenos días, Paola Rojas. Hola, mi Pao, ¿cómo estás? Paola Rojas fue una de nuestras inspectoras de uno de nuestros proyectos en Bogotá y hoy en día pues tiene su propia empresa también y está emprendiendo. Paola, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Todo mi apoyo y cariño siempre para ti. Bueno, entonces, bajo este contexto, el acto es el que el trabajador decide hacer. Yo monto unas canecas, mira, Alejandra Mora me está contestando, acto. Claro, pongo unas canecas, armo un burro, no sé qué, y me fui para arriba. Entonces, es una decisión que toma él, sería un acto como tal. Y en el caso de la derecha, podríamos hablar de un acto condición, porque condición es que la empresa no da líneas de vida adecuadas y tengo que hacer este nudo como tal. Y acto es aquel que monta la línea de vida y aquel que firma el permiso de trabajo liberando esto como tal. Entonces, bajo este contexto que les acabo de mencionar, pues es importante identificar acto y condición. Ya entrando en materia dentro de la metodología, pues se nos obliga a los empleadores o a los que pagamos o a las empresas como tal, tener una metodología de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, de las cuales ya hemos hablado dentro de todo este escenario como tal. Entonces, entrando en materia con la NTC 3701, como decía Sandrita, 3701, para que no nos confundamos, entonces esta guía, vamos a tener algo muy puntual. Esta guía hoy no está vigente, no se comercializa, ¿sí? Simplemente se utiliza porque es una herramienta que nos permite como guía facilitar esta investigación del análisis de investigación de incidente o accidente de trabajo. No está mal que la usemos porque no es un marco normativo, es decir, no hay una derogación o algo. En la consulta que se hizo al emisor de esta norma técnica, que es el ICONTEC contesta, esta norma no está vigente, no hay una que lo haya reemplazado como tal, pero eso no significa que no se pueda utilizar para que lo tengan en el radar. De hecho, Julio, si estás ahí y me puedes ayudar, no conozco otra guía o otro documento que pueda servir como guía para hacer este análisis de causalidad. Entonces, sigue utilizándose la 3701 como tal. O si ustedes en los comentarios me dicen, sí, yo conozco la no sé qué 25 tal, pues bueno, bienvenido sea y lo consultaremos, ¿ok? Me dice Haider Andrés, ¿cuántos días tengo para reportar un incidente grave después del accidente? Ojo, si es un accidente grave, ojo, sea accidente grave o fatal, tú tienes 2 días para que hagas el reporte de ese accidente ante la ARL como un presunto accidente de trabajo, llámese grave o no. Tienes 2 días hábiles para que hagas el reporte como tal. Entonces, independientemente que sea grave o no, lo que establece son 2 días como tal. Ahora, cuando hablábamos de los días cargados, que era la pregunta 3, días perdidos son aquellos que se pierden por esa incapacidad. Y los días cargados, según lo que dice la bibliografía, son los días que se cargan a una lesión causada por accidente de trabajo, enfermedad laboral, siempre que cause muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial, y esto impacta la severidad. Entonces, en la pregunta 3, la respuesta correcta es todas las anteriores, que contestó el 58%. Aquí les dejo el pantallazo del correo que nos envía a nosotros el ICONTEC, donde nos dice pues que no ha sido actualizado desde el 2020 y que no es vigente, y la fecha, digamos que a la fecha no tenemos una norma que la reemplace como tal en la consulta que se hizo a la entidad. Y pues obviamente nosotros, ¿qué hacemos? Utilizamos esto como un elemento guía para poder hacer un análisis de causas como tal, que se consideran válidos dentro de un proceso metodológico y dentro del equipo investigador, ¿ok? Dentro de lo que nos dice la 3701 hay causas básicas,
que son asociadas a factores personales, ¿sí? Y nos habla, por ejemplo, falta de conocimiento o capacidad mental o psicológica inadecuada. Y también nos habla de causas básicas asociadas a factores del trabajo, como por ejemplo, herramientas y equipos inadecuados, abuso y maltrato o mantención deficiente. Digamos que el listado está aquí como tal, pero pues no lo puedo leer todo por tiempo porque pues quiero enfocarme en las investigaciones que vamos a hacer como taller. Y dentro de las causas inmediatas se habla de condiciones ambientales, como por ejemplo métodos o procedimientos peligrosos, riesgos públicos, ¿sí? Un tema, por ejemplo, de azonada, secuestro, etcétera, o riesgos asociados a la ropa y el vestuario, por ejemplo. Hay un video en internet donde hay una persona que utiliza guantes de estos de nitrilo, los plásticos, y guantes de los que son microfibra para un tema de uso de herramienta que tiene energía neumática. Entonces él decía que un guante en microfibra pues se enredaba más fácil en el taladro y pues que no era el adecuado porque se llevaba la parte, digamos, como el falange o el dedo, mientras que el guante de caucho, de plástico, de nitrilo, simplemente se rompía y ya. Entonces, que eran temas que tenían que analizarse de seguridad en el trabajo porque el de microfibra o el de nitrilo, perdón, el de... Ay, Julio, ¿cómo es que se llama? Los elementos que son, sí, los que son acá como en tela y acá con caucho. Estos guantes como tal protegen del peligro mecánico, pero no protegen de energías peligrosas como las residuales que genera un taladro o una perforación. Entonces hay que tener muy en cuenta ese ejercicio y eso lo pueden asociar a esta causa inmediata en condiciones ambientales. Y en causas inmediatas también tenemos pues obviamente los actos subestándar, que es no asegurar o no advertir, uso inadecuado del equipo, bromas o juegos pesados o omitir el uso de elementos de protección personal. ¿Listo? Haider Andrés, muchas gracias. Al ministerio, me dice, muchas gracias. Al ministerio siendo grave es el mismo tiempo. Ojo, ojo, me estabas preguntando por el reporte. Si es el reporte al ARL, que es el reporte telefónico virtual que uno hace, son 2 días hábiles. Pero si es la entrega de la investigación en el caso de un accidente grave, son 15 días como tal, no menciona si hábiles o calendario. Y si es un accidente fatal, se consideran 15 días calendario. Por acá me contestó Julio, guantes de hilo recubierto en nitrilo. Gracias, Julito. Entonces, los guantes de hilo recubiertos con nitrilo protegen del peligro mecánico, sí, pero no protegen de energías residuales o peligrosas. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso en su matriz de elementos de protección personal. También a actos subestándar están asociados, por ejemplo, a usar equipo inseguro, adoptar posiciones inseguras o uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo, que voy a arreglar esto y quito el destornillador y me quito el guante para hacer esto. Eso estaría asociado a actos subestándar. Por eso lo menciono como subestándar como tal. Aquí tenemos el ejemplo de uno de los accidentes que investigamos y que ya lo hemos analizado en otras conferencias. No me voy a detener mucho en este, me voy a ir al final. Y está asociado al contexto de este trabajador. No es obviamente esto es un video para enseñarles un poco cómo funciona el tema de los cases. Entonces, resulta que este trabajador estaba haciendo, en este proceso que tiene la matriz de peligros, no incluye el ingreso de un trabajador para después de haberse construido el caisson. Mientras se construye el caisson, pues obviamente los trabajadores están adentro, van fundiendo y haciendo los anillos y todo el rollo. Pero una vez construido el caisson, ya no hay una autorización para que el trabajador ingrese. En ese contexto o en ese escenario, el caisson se llena de agua por un efecto de lluvia, no hay un drenaje, pues porque el caisson ya llega hacia roca madre, toca suelo firme y no tiene por dónde drenar, porque pues obviamente eso le da la estructura al elemento como un puente, o un pontón, o un viaducto, o un edificio, una infraestructura para hacer una placa flotada como tal, ¿cierto? ¿Qué pasa? Necesitan evacuar esa agua como tal. Entonces, el trabajador, el procedimiento, la matriz de peligros o en el procedimiento no incluye que el trabajador ingrese para sacar el agua. ¿Cómo se saca el agua? Con una motobomba. Entonces, el trabajador debería ingresar la manguera, accionar la motobomba desde afuera, succionar el agua y listo. Así estaría establecido el procedimiento como tal. Pero resulta
que en este caso la motobomba no alcanzaba a llegar hasta el punto donde estaba la lámina de agua, que eran más o menos unos 20-50 centímetros de altura de esta lámina de agua a nivel de profundidad de este caisson. El trabajador muy proactivo, muy pilo, no, yo te colaboro, Inge, no sé qué. El trabajador ingresa al espacio confinado con su línea de vida, todo muy bien, él se ancla su línea de vida para controlar riesgo de caída, obviamente, e ingresa con la motobomba para darle un poco más de longitud a la misma. Sin embargo, no alcanza parado en estos anillos que ustedes ven acá. El trabajador, digamos que se abre como de piernas y pone un piecito acá y el otro piecito acá, en un caisson un poco más pequeño, obviamente, ¿verdad? Más angosto, de menor diámetro, para que me entiendan un poco más. Entonces, el trabajador, como ve que aún así no alcanza, y entre anillo y anillo más o menos hay unos 52 metros de altura, entonces pues bajar más le implicaba descargar más la línea de vida y no tenía más longitud. Lo que él hace es que suelta su línea de vida, ¿sí? La amarra a la motobomba con la línea y baja la motobomba prendida para que empiece a succionar la lámina de agua. En ese contexto, pues obviamente hay gases, todo el tema de atmósferas peligrosas, el trabajador pierde el conocimiento por la ingesta de estos gases y cae boca abajo, lo que implica que él muere ahogado por el ingreso de agua en las vías respiratorias y el trabajador fallece. Obviamente, pues acá está, este es el diámetro que tenía el caisson como tal, entra el rescatista, saca al trabajador, obviamente ya fallecido por ahogamiento, ni siquiera por asfixia por los gases, sino por ahogamiento como tal. Entonces, dentro de ese contexto, pues si hacemos el análisis de causas, entonces estas causas que vamos a analizar nos sirven para alimentar un árbol de causas, una espina de pescado, un 5 por qué, o cualquiera de las metodologías que haya disponible en el mercado o en nuestro sector. Entonces, aquí yo hago como un análisis de esas causas que se pudieron haber presentado dentro de la investigación de esa fatalidad, que la investigamos nosotros hace muchos años. Esto fue un fallecimiento de hace muchos años en una empresa del sector vial. Entonces, empezamos con causas básicas, factores personales. Entonces, falta de conocimiento. Entonces, experiencia, orientación. Dentro del escenario, digamos que el no tenía como esa relación de riesgo, de que si ingreso a un espacio confinado, los gases y me puedo marear, entonces la línea de vida, etcétera. Entonces ustedes dirán, eso es consecuente. Ay, Dios mío, perdón, que se me activó el WhatsApp, discúlpenme, por favor. Entonces, bajo ese contexto no tengo conocimiento o experiencia para ese tema. Entonces, automáticamente ustedes van a decir, la empresa le debió dar capacitación sobre eso. Ya lo vamos a ver. Obviamente habla también de una falta de habilidad, operación esporádica, eso no es una tarea rutinaria ni no rutinaria. ¿Qué es lo que pasa? Como les explicaba, ese procedimiento no implica el ingreso del trabajador, por lo tanto, en la matriz de peligros no estaba identificado ese peligro, ni existía un procedimiento, ni un mecanismo de control de riesgos, porque no implica el ingreso. Hay ausencia de la tarea en el procedimiento, por lo tanto, no tengo por qué identificar riesgos, peligros y evaluar riesgos de una tarea que no se hace de esa manera. Entonces, por eso, en la parte de experiencia y orientación, la empresa no estaba obligada a darle capacitación sobre el manejo en un espacio confinado porque no existe la posibilidad de que se diera de esa forma la tarea. Lo que sí debió ser claro es que el trabajador no debía ingresar. Entonces me hace, ¿dónde está la notificación de riesgos? Específicamente aquí en la numeral 600, motivación deficiente, 601, el desempeño subestándar es más gratificante. ¿Qué pasó acá? Al trabajador sí se le había dado en la inducción que el procedimiento no incluía el ingreso al espacio confinado. Una vez terminado el caisson, nadie tiene por qué ingresar. Eso se le había notificado al trabajador. Pero para él fue más gratificante hacer el ingreso no por desobedecer a la empresa ni por hacer lo que en lo contrario, lo que se le daba la gana. Jamás juzgaríamos a este trabajador fallecido. El tema es que para él era muy importante quedar bien con su jefe, quedar bien con la empresa y esas personas que son tan proactivas, tan colaboradoras, que siempre están dispuestas para todos y presta para todo, pues este trabajador, esa gratificación de no, venga, yo le soluciono al ingeniero mientras él va y vuelve. Porque incluso el ingeniero le dijo, no vayan a ingresar, voy a ir a buscar una motobomba más larga al otro punto, al otro PR,
como llamamos en proyectos viales. Entonces este chico le dice a su compañero, venga, mientras el ingeniero va y vuelve, nos demoramos, ya cuando él llegue saquemos el agua, y él es el que decide por ayudarle a su patrono, por colaborar, por ser autodidacta, es donde él decide pues hacer este acto subestándar por la gratificación como de colaborar. Entonces por eso pusimos como este contexto. Dentro de las causas básicas, ¿cuáles son los factores del trabajo? Entonces ahí empieza uno, supervisión y liderazgo inadecuado. Entonces, instrucción, orientación, entrenamiento diferente. De pronto se le dio una inducción, ¿cierto?, al trabajador, pero pues hay que hacer reiteradas capacitaciones, o el supervisor, su jefe inmediato, debió asegurarse que él no iba a entrar. Sin embargo, aquí entra la discusión. Yo como empleador le aseguro, le hago la capacitación y todo, pero yo tengo que irme a mi otro frente, lo tengo que dejar solo. Usted debe tomar la decisión de cumplir o no cumplir con los procedimientos, y pues ahí es donde el trabajador, por un tema de gratificación, de ayudar, pues toma decisiones diferentes. Sin embargo, esta causa también es importante analizarla, ¿ok? Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos. Por ejemplo, si yo tengo un caisson que va a tener, no sé, 20 metros, pues la motobomba, la manguera, la motobomba, pues debe tener mínimo esos 20 metros para que pueda haber una consecuencia entre lo que necesito y lo que tengo. Pero si mi motobomba disponible es de 10 metros y el caisson es de 20, pues ahí tengo una evaluación de necesidades inadecuadas y una disponibilidad inadecuada como tal. Eso también está asociado, obviamente, a una causa básica como tal. Y bueno, en causas inmediatas podemos encontrar indeterminada información insuficiente. Es muy tenaz saber qué fue lo que pensaba en su cabeza ese trabajador para haber arriesgado su vida, soltar la línea de vida, sabiendo que se podía caer en el hueco, en el espacio confinado, que habían gases, o sea, todo eso. Si ya tenía la capacitación, no podemos determinar qué tenía el trabajador en su mente. Por eso esta guía es tan importante, porque me da la posibilidad de decir, no tengo información suficiente, mi causa o mi análisis de causa puede ser subjetiva. Entonces hay que tener una condición de análisis e investigación, pero sin elementos probatorios amplios y suficientes o sin evidencias contundentes. Muchas veces la investigación arroja una causa que puede ser desvirtuada en un proceso posterior, ya sea en una demanda o en un tema judicial, solo hasta que un juez diga quién tiene la razón como tal, ¿ok? También está asociado pues los actos del trabajador, como omitir el uso del EPP, desconectar o quitar dispositivos de seguridad, ¿sí? O entrar a espacios cerrados sin el debido permiso del supervisor. Entonces, fíjense que si uno hace como un análisis de causas, pues existe dentro de la inmediatez, obviamente, esto que estamos mencionando, pero esa causa básica está asociado a lo que hay detrás, a una motivación diferente, a una condición y un acto diferente como tal. Entonces, esto lo que nos permite la NTC 3701 es poner como una lluvia de ideas que nos permite ir ubicando cada uno de estos escenarios en el árbol o en la espina de pescado o en el orden de los 5 porqués, que son las metodologías que hemos visto como tal en esta comunidad que tenemos. Entonces, veo que están muy atentos, somos 106 asistentes hasta ahora, no hay preguntas. Entonces, vamos a seguir con los casos ya como tal de los eventos asociados. Entonces, este era el ejercicio que incluso, gracias Julito por prestarme el libro, que yo creo que ya échele tierrita, ingeniero Julio, ese libro. O herédemelo, porque pues, ¿qué más? En el libro que les menciono en la bibliografía final, me llama la atención y que me aportó mucho para esta investigación del accidente fatal que estoy haciendo en este momento, y son unas condiciones que no se tienen en cuenta en una metodología normal, ¿sí? Entonces, usted analiza causas básicas, causas inmediatas, y como lo vimos acá, dice indeterminada información insuficiente. No tengo información suficiente, no sé si el señor estaba feliz porque había acabado de tener novia, se cuadró con la novia, estaba feliz y quería quedar súper con el jefe para que lo dejara salir temprano. No sabemos cuáles fueron esas motivaciones, porque solo lo sabe él en su cabeza y él ya no está para que nos dé como tal. Julio me dice, la norma ANSI 3701 es tomada, la norma 3701 es tomada de ANSI Z16.1 y ANSI 16.2. Entonces, bajo la complementación que preguntaba ahorita,
Si ustedes consideran, oiga, yo no voy a usar la 3701 porque pues no está vigente, no se comercializa, entonces pueden irse a la raíz de la metodología como tal, que son las normas ANSI que nos menciona el ingeniero Julio. Sin embargo, pues digamos que esta 3701 recopila y resume muy bien, entonces nos facilita un poco el trabajo, pero pues pueden irse a la matriz como tal, que sería ANSI 16.1 y 16.2, como lo menciona Julio Ricardo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y hago mi recomendación como especialista y experto perito en estos procesos judiciales, porque obviamente este proceso está con una demanda y obviamente tiene una implicación de multa económica y responsabilidad civil con posible vinculación carcelaria al representante legal, que es lo que vamos a tratar obviamente de defender dentro de esta empresa, porque de lo que yo he analizado, no hay una responsabilidad civil del representante legal. Al contrario, en la entrevista que le hacíamos, el señor muy dispuesto, conocía el nombre del trabajador, sabía que participaba en las fiestas de fin de año, conocía su procedimiento, supo la hora exacta en la que pasó todo. Es decir, un empleador que se nota que está conectado con su empresa y con sus trabajadores y que no se nota. Diana Marcela Cruz, ANSI 16.1 y ANSI 16.2. Muchas gracias, Diana Marcela. Dianita, ¿eres tú? No, pensé que era Diana Paola, es Diana Marcela, listo. Entonces, bajo ese contexto también hay que analizar esa versión del empleador, pues al que de alguna manera u otra tendría, si no se defiende adecuadamente, pues iría preso una persona inocente, por decirlo así, en este proceso. Muchos dirán, no, pero pues es que él es el responsable y si se le muere un trabajador tiene que responder. Claro, pero dentro del análisis de causas, si no hay información suficiente, surgen algunos factores subjetivos. ¿Qué es esto que les voy a mencionar? Entonces, dentro de los factores subjetivos en la determinación de las causas está error fundamental de atribución. Era el trabajador el más competente, se contrató porque necesitaba el trabajo y la de recursos humanos vio la necesidad y lo quiso contratar. Las pruebas psicotécnicas arrojaron un resultado válido y pasó las pruebas psicotécnicas, pues yo lo contrato y pues nunca vi un indicio de que la persona pensara diferente o algún tema. Entonces, todo este tema de a qué le atribuyo yo, es a la hora, al día, tenía hambre, no tenía hambre, estaba cansado, tenía sed, no tenía sed, el empleador le pagaba lo justo, el contrato era por hora o labor, el índice base de cotización era equivalente a su salario, todos estos factores que yo puedo generar una atribución a lo que conozco, pero a lo que no conozco, voy a poner un ejemplo. No conozco el pensamiento del trabajador. ¿Qué lo motivó a él a hacer ese escenario? Entonces, pues ahí tengo que hacer una interpretación subjetiva de lo que creo yo que él pensó para actuar de esa manera, ¿ok? Y eso al ser subjetivo, pues solamente un juez en el análisis de caso podrá determinar si yo tengo la razón o si tiene la razón la parte demandante como tal. Otro aspecto es la disonancia cognitiva. Hay que tener en cuenta en el análisis de causas estos aspectos como tales. Descripciones como explicaciones, ¿sí? El testigo se acuerda, no se acuerda, tiene la visual, el escenario fue, la toma del testimonio fue en el momento, o fue 3 meses después, o fue cuando llegó la demanda 1 año. Todos esos escenarios tienen en cuenta dentro de esa subjetividad. Correlaciones causales ilusorias. Dentro de ese contexto jurídico, ¿qué correccionales causales son dentro de ese contexto, dentro de la interpretación? Entonces, hoy estábamos reunidos todo el equipo, como les menciono, representante legal, jurídico, recursos humanos, salud ocupacional, ambiental, todo el mundo estábamos ahí reunidos. Y empieza uno como a hacer esa lluvia de ideas y ese análisis de causales, pero obviamente trabajamos sobre lo que tenemos y de ahí hacemos una presunción de lo que no tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso es un accidente, vamos a validar, entonces tengo el espacio confinado, pero no tengo medición de gases para saber qué nivel de atmósfera peligrosa tenía porque no había necesidad de monitorear gases, porque el procedimiento no incluye el ingreso al espacio confinado. No sé si el trabajador de pronto tenía alguna afección respiratoria que le redujo la capacidad pulmonar o si venía de un proceso de gripa. Muchos factores que no conozco y que de alguna manera u otra tengo que interpretar. Predicciones del pasado.
es que él antes, por ejemplo, hoy me pareció muy bonito detalle de la empresa cuando hablábamos y me decían, no, él era un señor muy risueño, un señor muy colaborador, siempre hacía las cosas de buena voluntad, de buena forma y convocaba a todos sus compañeros para que todo se hiciera dentro de las buenas cosas, buenas costumbres, buenas prácticas. Entonces, qué bonito cuando una empresa reconoce la labor del trabajador y no como, no, echemos la culpa al muerto porque pues yo no me voy a meter preso por el muerto, ¿sí? Entonces, es muy, muy chévere trabajar con una empresa así, no como en otros casos que hemos tenido que la empresa tiene la culpa y es como, no, echemos la culpa al muerto para que a mí no me metan preso. Entonces ahí uno, no, ven, no, esto no puedo defender lo indefendible y no creo que yo pueda prestarme para esta situación. Entonces es muy chévere el proceso, obviamente no digo que chévere el proceso de investigar un muerto, pero sí es muy interesante en el análisis de causas y en todo este proceso encontrar ese análisis de lo que pasó antes de la persona que llevaba en este caso en el accidente que les menciono, que les voy a mencionar ahorita más o menos unos 4 años de trabajo en la compañía. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué hacía? El señor se accidenta un domingo a las 7 de la mañana, un viernes a las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué hacía él los viernes a las 3 de la tarde anteriormente y reconstruir como todo ese escenario? Vuelvo y digo, da una subjetividad. Uno trata de reconstruir lo que mejor pueda, pero realmente lo que pasó solo lo sabe él porque él es el que se lleva su verdad. ¿Ok? Además, hipótesis autocumplidas. ¿Sí? Entonces, mi hipótesis, no, es que el trabajador tenía afán por salir a trabajar, entonces se accidenta a las 12 del día, ya iba a almorzar, entonces estaba haciendo rápido la labor porque se tenía que ir a almorzar y entonces ya esa es la hipótesis como tal. Entonces uno empieza a analizar si el señor llevaba su coquita del almuerzo, si no llevaba la coquita del almuerzo, si la iba a comprar, si no la iba a comprar, y todo ese condicionamiento también pues da una subjetividad. ¿Qué es lo importante en un proceso de investigación? Tratar de llegar a la causa real lo más apegado a los hechos probados posibles y lo que sea subjetivo, pues de alguna manera u otra, que sea lo más apegado a las evidencias del ejercicio que se haga. Entonces, no tengo evidencia si el señor tenía hambre o no tenía hambre, pero sí tengo evidencia de los otros compañeros, él acostumbraba a comer a las 12 y ya eran las 12:10, entonces tenía hambre, entonces él se fue rapidito a comprar algo para comer mientras volvía. Todo eso, aunque es subjetivo, me da herramientas para yo poder determinar una causa básica o inmediata como tal. Adicional a eso, hoy también preguntaba yo en el escenario de la investigación que hablaba con este cliente, este nuevo cliente en este proceso, y es rasgos de la personalidad. ¿Sí? Esto no está en la NTC 3701, como si él era alegre, no era alegre, si era de tierra caliente o era de tierra fría. Digamos que a ese nivel de detalle no llega, pero sí son elementos muy importantes que se pueden complementar en el análisis de causas de la 3701. Por ejemplo, rasgos de la personalidad. Es una persona proactiva, como en el caso del señor del espacio confinado, que era proactivo, siempre quería colaborar, etcétera, como tal. Motivaciones, el por qué trabajaba, para qué trabajaba, tenía hijos, les pagaba la universidad, él quería pensionarse. Hace poco tuvimos una investigación de un evento y el maestro decía en los descargos, porque estaba haciendo actos subestándar, tiene restricción para alturas y estaba ya asomado en un andamio, y él decía, no, es que usted cree, ingeniera, que yo me falta un año para pensionarme, yo que me voy a andar exponiendo para accidentarme, yo quiero salir bien. De pronto sí, se me pasó y no volverá a pasar, ¿sí? Entonces, bajo esa actitud, esas actitudes que pueda tener el trabajador o no, a mí qué me importa, yo soy inmune, yo llevo 25 años y a mí nunca me ha pasado nada y no me va a pasar. Es muy diferente la actitud como tal. También importante, el papel que ese trabajador desempeñaba en su comunidad. Era líder comunitario, era, no sé, dirigente religioso, era el capitán del equipo del barrio, habían ganado 5 campeonatos, hacían bazares, rifas y él era el que siempre apoyaba, participaba en las obras de teatro de la Semana Santa o de fin de año, ¿sí? Ese tipo de situaciones también nos da mucho de esa personalidad del trabajador y obviamente complementado mucho esto con las pruebas psicotécnicas que se hacen a los ingresos, o sea, también apóyense mucho en ese proceso del análisis de causas de lo que les arroja los procesos de inducción, evaluación y de ingreso del trabajador. Y en cuanto a disonancia cognitiva, digamos como también asociarlo a creencias, actitudes, conductas. Era un trabajador que siempre le gustaba hacer lo contrario o fue la primera vez que lo hizo. Todo ese análisis nos da un aspecto importante en la consideración. ¿Listo? Entonces, bueno, este accidente ya lo vimos, no lo vamos a detallar, es un accidente que ya vimos en otra conferencia y pues ya no tenemos el tiempo para analizarlo. Pero aquí les dejo obviamente el análisis de causas conforme a la NTC 3701 aplicado a un árbol de causas. Entonces,
Hay unos trabajadores que tienen unas heridas leves como tal, por que se desploma la placa, eso ya lo vimos en una conferencia pasada, lo pueden buscar sobre análisis de investigación de accidentes de trabajo por causa, árbol de causas, y aquí les traigo el escenario. Entonces, fíjense que yo, ¿qué hago? Analizo causas inmediatas y causas básicas con el COPAS y el equipo, y le voy colocando los códigos que tengo en la 3701 para poder asociar un esquema de análisis de causas a una metodología que yo ya tengo. Finalmente, aquí está el caso que quería mostrarles. Este obviamente no es el caso que estoy investigando ahorita. Seguramente cuando ya la empresa me lo permita, podré como elemento académico contarles un poco, tal vez para el año entrante, qué pasó con esa investigación y ese proceso, pero por ahora no. En este proceso, que fue hace algunos años donde nosotros investigamos este accidente fatal, les voy a hacer como el recuento de qué es lo que pasó y hacemos un análisis de causalidad con base en la 3701. Entonces, conductor de carro tanque lleva el agua en el tanque en la parte de atrás para dejar agua en los diferentes PRs en la vía, para que utilicen el agua para los procesos de curado, obras de arte, elaboración de concretos, etc. Entonces, el conductor, digamos como experimentado, va conduciendo y el ayudante lo recoge él en un punto, y uno de los ayudantes que lleva un galón de gasolina que van a llevar de un PR a otro PR donde lo necesitan, ¿ok? Entonces, se sube el ayudante y el ayudante le dice al trabajador, el carro como que porque el agua golpetea, el oleaje, por decirlo así, golpetea contra las cestas y hace que el carro, digamos que pese un poco más y todo el tema. Por alguna razón, cambian de puesto. El conductor le permite conducir al ayudante porque le dijo, venga, yo quiero aprender o déjeme ayudarle o la razón que sea, porque el mismo trabajador en la investigación, él no pudo hablar, no contestaba, él estaba choqueado por la muerte de su compañero. Entonces, él le presta el carro, entonces cambian de lugar, obviamente, entonces el pato, por decirlo así, se va de conductor y el conductor se va de pato. En una de estas curvas, el carro le gana al chico, un poco menos experimentado o menos experimentado y más joven que el señor, y él, como dirían los conductores, tira cabrilla hacia el barranco, ¿cierto? Para que no se vaya hacia el precipicio, hacia la vía, hacia el abismo como tal, lo bota hasta ese barranco que ustedes ven ahí. ¿Qué pasa? Hay unos cables que hacen un corto, el galón de gasolina que está en la cabina aprisiona al trabajador, como ustedes lo pueden ver acá, esta mantita que está acá, pues es el trabajador ya fallecido, la cabina lo aprisiona y la cabina se enciende. El hecho es que el trabajador muere quemado en ese escenario y su compañero lo intenta sacar y no puede, él se quema sus manitas por tratar de ayudar a su compañero. Es una persona que queda con un tema postraumático bastante complejo. En ese entonces yo trabajaba en la ARL de esta empresa y pues fui la persona que debió apoyar todo el proceso de la investigación y entrevistar al señor. Fue una cosa muy compleja, él no hablaba, solo lloraba y él soñaba con el señor, que el señor le hablaba, bueno, todos los temas postraumáticos que obviamente tuvimos que manejar desde otro escenario. Pero en el análisis de causas, de acuerdo a lo que establece la 3701, entonces obviamente tenemos actos y condiciones como tal. Pero fíjense que en muchos de los escenarios uno le puede hacer la inducción al trabajador. Uno le puede decir, usted es conductor y usted es ayudante, usted no puede pasarse para aquí, para allá, y bueno, todo el elemento probatorio se determina. No se puede transportar combustible en los carros que no sean dispuestos como los carros cisternas y estos carros que son para combustible. Pero aún así existen cosas que se dan en campo, sobre todo en los proyectos de obras, aparte, afuera, que no está como en la oficina donde todo es como tan vigilado, por decirlo así. Aquí hay temas que van más allá y que son como la decisión que toma la persona en esa proactividad o en ese acompañamiento o en esa necesidad de dar su aporte como tal a su trabajador. Entonces, dentro de este análisis de causas, pues claro, uno analiza causas básicas y causas inmediatas, actos y condiciones. Y miren que dentro del análisis de la 3701 que ustedes pueden hacer, que ya por tiempo pues obviamente no vamos a alcanzar, pero pueden en las memorias tomar la 3701 y bajo lo que les acabo de comentar, hacer su checklist y determinar cuáles fueron esas causas básicas y causas inmediatas en este contexto como tal. Y eso lo pueden reconstruir en un árbol de causas, en una espina de pescado, teniendo en cuenta estas condiciones, aspectos a considerar que les acabo de mencionar, no solo el esquema metodológico, sino también estos factores de subjetividad.
¿Por qué les pongo este taller? Y bueno, los que lo quieran hacer, obviamente, y como les digo, por tiempo no alcanzamos, pero ustedes lo pueden hacer directamente en sus ejercicios, pueden hacer este taller o pueden hacer el que ustedes tengan con la investigación de un accidente en su trabajo. Y lo importante del escenario es, sea cual sea la metodología que usted utilice, debe dar cumplimiento al marco normativo. ¿Con qué? Con los tiempos de erradicación e investigación, con el equipo y conformación y con el análisis de causas. Y la NTC 3701 es una herramienta bastante interesante que nos puede servir mucho para ese análisis de causas. Acá les dejo, se pasó el tiempo súper rápido, de verdad. No hay muchas preguntas, veo que no hubo muchas preguntas como tal, me imagino que por la hora, pero bueno, ojalá que los que nos vean en diferido, si tienen dudas o inquietudes, recuerden que ahí están mis datos en la presentación para que de pronto nos puedan consultar o nos puedan aportar sus procesos o sus aportes en estas participaciones que ustedes tienen. Procesos sancionatorios, como en cualquier escenario, que no se aplique la resolución 1401, no se haga un análisis de causas y no se haga no se evite una recurrencia, una reincidencia de esto, pues acá están los procesos sancionatorios derivados del incumplimiento de la misma. Y pues acá les dejo la bibliografía de donde se tomó esta información y obviamente pues si tienen dudas o inquietudes, recuerden que tenemos 50 minutos para un tema tan extenso. Recuerden que la 3701, más que una metodología de investigación de accidentes o incendios de trabajo, es una herramienta que nos da insumos o material para determinar causas básicas, causas inmediatas y pues obviamente para establecer controles necesarios de esas causas para evitar una reincidencia. Me encanta que nos hayan acompañado el día de hoy, de verdad se me pasó el tiempo súper rápido, no me di cuenta que horas pasaron 57 minutos porque tengo aquí mi cronómetro, pero bueno, esta es nuestra penúltima conferencia, nuestro próximo tema que tendremos pues, va a ser un análisis de causas de una investigación, esperemos que podamos traer este caso un poco más detallado. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y bueno, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Ingeniera Erika, muchas gracias por tan valiosa presentación. Ahora realizaremos el sondeo final para identificar los conocimientos adquiridos. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar el impacto de esta acción educativa. Por favor, participen respondiendo las siguientes preguntas que aparecerán en sus pantallas. Primera pregunta. Causa básica está asociada a A, causa real, la raíz, B, actos inseguros, C, condiciones inseguras. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Es que apenas ha votado el 43%. Juiciosos a votar. Sandra, tu micrófono está apagado, por favor. Ay, sí, señor, disculpen. Causa básica está asociada a causa real, la raíz, 71%, B, actos inseguros, 21%, C, condiciones inseguras, 7%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, los resultados de esta primera pregunta, ingeniera? Bueno, nos fue muy bien, estábamos en un 67% y subimos a un 71%. Efectivamente, la causa básica es esa causa, como lo dice su nombre, de base, la raíz, y que es de alguna manera la más importante de controlar porque es la que da origen a futuros eventos como tal. Perfecto, continuamos con nuestra segunda pregunta. Acto inseguro está asociado a responsable, seguridad y salud en el trabajo, B, trabajador, persona, C, representante legal. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Recuerden que esta conferencia y las demás que hemos tenido durante todos estos años se encuentran en Posipedia. Ustedes ingresan a Posipedia, que ya ahorita les muestra Sandrita la información, el QR y todo el tema, y ahí pueden encontrar esta información. Lo que tratamos de hacer cada año para no repetir tema es darle continuidad. Entonces, seguramente este tema que vimos hoy le daremos continuidad el año entrante, muy seguramente con la investigación en la que estoy en este momento. Entonces, pues la idea es que se mantengan súper conectados con Positiva Compañía de Seguros. Muchas gracias, ingeniera. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. Acto inseguro está asociado a responsable, seguridad y salud en el trabajo, 4%, B, trabajador, persona, 90%, C, representante legal, 6%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, ingeniera Erika? Súper chévere, subimos del 83%, del 83% al 90%. Efectivamente, el acto es de la persona, del trabajador, como en el caso que analizábamos en los dos
escenarios, el trabajador que decide quitarse la línea de vida e ingresar a un espacio confinado, y el otro trabajador que decide soltarle el camión, la carrotanque a un compañero, y el compañero sin habilidades, sin la competencia, sin el cargo, sin todo el proceso instructivo, hace la maniobra como tal, y adicional deciden hacer el transporte de un combustible, cosa que no está permitida. Entonces, en este caso estamos hablando efectivamente de actos subestándar como tal, en este caso por trabajador o persona, muy bien por este 90%. Perfecto, ingeniera. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Días cargados se refiere a días que se cargan a una lesión causada por un accidente de trabajo que causa A, muerte, B, invalidez, C, incapacidad permanente parcial, D, todas las anteriores. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Bueno, mientras vamos mirando, no hay preguntas. Voy a dejarles aquí la información de Posipedia donde nos pueden encontrar. Gracias a las 103 personas que se conectaron, ahí se van desconectando poco a poco, pero pues muchas gracias. Recuerden que el certificado de asistencia lo pueden descargar, después les llega, o lo pueden descargar 8 días, más o menos 15 días después de terminada esta conferencia como tal, y el registro de asistencia está cuando ustedes diligencian el webinar. Para los que me están preguntando que cuando está la asistencia, cuando diligencian el webinar, ahí ya quedan inscritos al taller, y por lo tanto, al haber asistido más del 80%, les llega su respectivo certificado. Perfecto, ingeniera. Vamos a conocer los resultados de la tercera y última pregunta. Días cargados se refiere a días que se cargan a una lesión causada por un accidente de trabajo que causa A, muertes, 0%, B, invalidez, 2%, C, incapacidad permanente parcial, 28%, D, todas las anteriores, 70%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, ingeniera Erika? Efectivamente, cuando se habla de días cargados, está asociado a lo que genera la carga de una condición de muerte, pérdida permanente, incapacidad permanente parcial, invalidez. Y esos días cargados, por ejemplo, en el caso de la muerte, se asocian más o menos dentro de lo que veíamos en toda la bibliografía disponible, 6.000 días se le cargan a la empresa en el momento en que fallece el trabajador. Entonces, efectivamente, la respuesta es de todas las anteriores, que subimos del 58% inicial. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos el miércoles, pasado mañana. Nos vemos el miércoles con otra conferencia similar a esta, en otra de nuestras comunidades. Muy conectados todos. Creo que es a las 8 de la mañana, si no estoy mal de acuerdo al cronograma enviado por Positiva. Y bueno, muchas gracias a todo el equipo que está ahí apoyándome. Gracias, Julio, por la prestada del libro, que me ha servido un montón. Y bueno, gracias a todos ustedes por sus preguntas y por sus aportes. Bonito día para todos. Ingeniera Erika, mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. A todos nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Invitamos a los habitantes de Santander de Quilichao para que participen de nuestra certificación internacional como entrenador lúdico en seguridad y salud en el trabajo de 8 de la mañana a 1 de la tarde el día 12 de noviembre. Igualmente aprovechamos para invitar a todos los habitantes de Ibagué para que participen de nuestro 5º Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial de 8 de la mañana a 5 de la tarde el día 13 de noviembre. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparecerá en pantalla o visitando nuestro portal www.posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad.
Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.